Una prueba de esterilidad es un ensayo microbiológico que está diseñado para detectar la presencia de microorganismos tales como levaduras, bacterias, hongos, virus, en productos farmacéuticos, dispositivos médicos o en artículos que según las farmacopeas como la de la USP deben ser estériles para poder salir al mercado. Y esta prueba de esterilidad por sí sola no garantiza la esterilidad de un lote o de un producto, ni confirma que este sea o que haya sido esterilizado. La manera principal para asegurar que un lote o un producto sea esterilizado es mediante la validación del proceso de esterilización o de los procedimientos del procesamiento aséptico. O sea, la prueba por sí sola no confirma la esterilidad, sino que tienes que validar los procesos de la prueba de esterilización y los procesos de procesamiento aséptico, los procedimientos. Y un resultado solo es satisfactorio y solo confirma la ausencia de microorganismos contaminantes en la muestra analizada bajo las condiciones específicas de una prueba. O sea, la prueba por sí sola tiene que tener unas condiciones específicas que son las siguientes. La prueba tiene que realizarse en condiciones asépticas. Y para lograr estas condiciones, el entorno de prueba debe adaptarse a la forma en que se realiza la prueba de esterilidad. Y las precauciones tomadas para evitar la contaminación no deben afectar los microorganismos que se van a revelar en esta prueba. O sea, o sea, la prueba no debe afectar los microorganismos para que puedan crecer si son, para que puedan crecer o no puedan crecer, para detectar si son estériles o no. Y las condiciones del ensayo se controlan periódicamente mediante un muestreo adecuado de la zona de trabajo y realización de controles adecuados. Ahora bien, hablaremos de lo que son los medios de cultivo utilizados en la prueba de esterilidad. Un medio de cultivo es una preparación que contiene los nutrientes necesarios para permitir el crecimiento de microorganismos de manera controlada, y ellos son los virus, los hongos, las bacterias, entre otros. Estos necesitan tener como especie de unos requerimientos, los cuales son fuentes de carbono, los que proporcionan energía, las fuentes de nitrógeno, que son los que ayudan a que se realice la síntesis proteica, unas sales minerales, que son las que van a proporcionar iones al medio, agua, factores de crecimiento y obviamente un agente solidificante como lo es el agar. Cabe resaltar, y un dato importante, es que muchas veces no es muy necesario el agar, pero en estas preparaciones sí lo es. Tenemos como primer medio el tioglicolato fluido. Este es destinado principalmente al cultivo de bacterias anaerobias, pero puede identificar también bacterias aeróbicas. Esto es gracias a que aporta un ambiente reductor identificado como, no sé si lo ven en pantalla, pero es el tiogolato y la L-cisteína. Ahora rápidamente, ¿cómo sostiene el medio? Pues la parte superior del medio, cerca de la tapa, contiene como oxígeno disuelto y ahí pueden crecer bacterias aeróbicas. Y eso se le atribuye a que el medio no es completamente anaerobio, sino que es un gradiente de oxígeno. Ahora tenemos el segundo medio de cultivo, que es el soybean casein, o el medio de digestión de caseína y soya, que es un cultivo pues adecuado para el crecimiento de hongos y ahora sí bacterias aeróbicas, porque este es rico en nutrientes y péptidos tanto de caseína como de soya. Se enriquece con mucho nitrógeno, aminoácidos, vitaminas naturales, y lo importante es que no contiene agentes reductores como el medio anterior. Por último, tenemos el medio para penicilinas y cefaloforinas, que es prácticamente la modificación de los medios anteriores ya expuestos para evitar así la inactivación de los antibióticos o algún tipo de interferencia en el ensayo. Y prácticamente en esto lo que se tiene que hacer es utilizar una preparación previamente valorada de betalactamasas y agregarla a cualquiera de estos medios ya dispuestos, y luego se tiene como hacer una verificación del poder inactivante de las penicilinas o las cefalosporinas, y pues calcular la cantidad necesaria de antibiótico presente. Ahora seguimos con los métodos. Bueno, vamos a hablar de la filtración por membrana como método para evaluar esterilidad. Se trata del uso de una membrana porosa
o un filtro que va a actuar como una barrera selectiva entre los posibles microorganismos presentes en una muestra, en una solución, y el resto de componentes que pueden estar presentes, solventes o solutos. Está fundamentada en el principio de la retención física por tamaño, es decir, por ejemplo, los poros de estas membranas usualmente tienen un diámetro de alrededor de 0.45 micrómetros y partimos del hecho de que los microorganismos usualmente son mayores en tamaño a estos 0.45 micrómetros, es decir, que van a quedar retenidos en la membrana y el resto de solventes y solutos van a poder pasar de acuerdo pues, al sistema que se está utilizando. Esto va a permitir que en una superficie pequeña haya concentraciones mayores de microorganismos de un volumen de una muestra grande y va a aumentar, por supuesto, la sensibilidad de la detección que estoy realizando. Se utilizan dos tipos de filtros o dos tipos de membranas, hechas de nitrato de celulosa o de acetato de celulosa, dependiendo del tipo de solución, se escoge. Se utilizan soluciones de lavado y de dilución, solución A, solución D y solución K, que se usan mayormente para recuperar, neutralizar, eliminar cualquier tipo de interferencia con la prueba y se escoge también de acuerdo a los componentes que tenga la muestra que estoy analizando. ¿Cómo es el proceso? Básicamente está dividido en preparación de los solventes, preparación de la muestra, preparación de los medios de cultivo, preparación del equipo como tal que está compuesto por un matraz Erlenmeyer, por una bomba de vacío y por el sistema de filtrado. El sistema de filtrado tiene un embudo, tiene el filtro de membrana como tal y tiene el portafolio. Se coloca asépticamente, se transfiere la muestra al embudo, se conecta al sistema de vacío, se aplica el proceso y después de que ya sea completado, se hace la transferencia de eso al medio de cultivo y se lleva a incubación. Tenemos un ejemplo práctico que se trata de la penicilina G sódica. De acuerdo a la monografía y de acuerdo al caso que se esté presentando, si se requiere que esto diga que sea estéril, se hace el proceso, teniendo en cuenta, por ejemplo, para la preparación de la muestra y para la preparación de los cultivos, las consideraciones que se hacen para este tipo de compuestos que tienen actividad antimicrobiana para evitar cualquier tipo de interferencia. Entonces se monta el equipo, así se ve la membrana pues expuesta en el portafiltros, se coloca pues también el embudo, se transfiere la muestra al embudo, se conecta al sistema de vacío y finalmente una vez que esto ha sido pues completado, se hace se hace la transferencia de la membrana a el medio de cultivo. Inoculación directa. Este método se utiliza cuando las sustancias a las que se les quiere determinar la esterilidad no son filtrables, como por ejemplo líquidos celulosos, cremas y otros materiales. Para explicar la inoculación directa haré uso del ejemplo de la eritromicina succinato. Entonces, el proceso de inoculación directa es el siguiente. Primero, no se debe transferir más del 10% del volumen del medio del producto, en este caso de la eritromicina. Esta debe tomarse en un recipiente sellado herméticamente y es importante resaltar que esta cantidad debe ser suficiente para transportarlos a los medios de cultivo, que en este caso sería para bacterias. Posteriormente, se debe utilizar la cantidad suficiente del cultivo de forma que las propiedades nutritivas no vayan a ser afectadas, garantizando así la distribución y homogeneidad y que sea eliminada la actividad bacteriana, que es lo que se busca. Bueno, al momento de agregar al cultivo el antibiótico, se debe realizar una disolución con el fin de obtener cultivos con diferentes concentraciones. Aquí los líquidos deben tener una disolución aproximada de 10 veces y los sólidos de 100 veces. Esto con el fin de garantizar la precisión y confiabilidad de los resultados y también facilitar la detección de los microorganismos presentes sin comprometer el cultivo. Cabe resaltar que el volumen de la muestra debe representar suficientemente el contenido del producto y el volumen del medio deben promover adecuadamente el crecimiento microbiano. Bueno, ya hecho esto, lo que se va a hacer con los cultivos es llevarlo a una incubación. Entonces, este proceso de incubación se lleva por 14 días. Pasados los 14 días, se les realiza una evaluación, en donde se determina si cumple o no cumple con la prueba de esterilidad. Entonces, si el medio de cultivo no muestra actividad bacteriana, quiere decir que sí cumplió, pero si por el contrario muestra actividad bacteriana pasados los 14 días, quiere decir que no cumplió. Ok, bueno, a esta inoculación directa se le realiza una prueba de idoneidad del método. Esta se realiza cuando se utiliza un nuevo producto y siempre que el producto produzca un cambio en las condiciones experimentales de la prueba.
Aquí lo que se debe hacer es transferir el contenido del recipiente o recipientes a la membrana para posteriormente realizar una prueba de preparación del crecimiento con control positivo. Aquí lo que se va a hacer es tomar un cultivo que sí tenga antibiótico, siguiendo con el ejemplo, y otro que no tenga, que nada más tenga las bacterias. Esto se va a llevar a incubar por aproximadamente un máximo de 5 días y cuando se sacan y se analizan se va a comparar qué diferencias hay entre los dos. Si no se notan diferencias significativas entre ambos cultivos, quiere decir que el producto no posee propiedades antimicrobianas relevantes, por lo que se implica que el producto no es efectivo como un antimicrobiano, ¿sí? No elimina los microorganismos, por lo que se continúa con las pruebas de esterilidad estándar sin necesidad de hacer cambios en el producto. Bueno, para la realización de esta explicación utilicé el ejemplo de la eritromicina succinato, ya que como prueba de esterilidad esta tiene el método de inoculación directa. Y ahora les vamos a hablar de las observaciones e interpretación de resultados, que es los métodos utilizados son incubación, examen visual y transferencia. Y las causas de invalidez son fallo en el control microbiológico, fallo en la realización de la prueba o identificación de microorganismos y en la prueba. La interpretación de resultados es si no hay crecimiento microbiano en los próximos 14 días, entonces cumple y pasa la prueba el lote del producto farmacéutico, el dispositivo médico, el artículo, etcétera. Pero si se detecta el crecimiento microbiano, entonces obviamente esto no cumple y la prueba no pasa. Y si la prueba se declara inválida, se repite con el mismo número de muestras, y si al repetir la prueba entonces ahí sí no crece el microorganismo, entonces no cumple.